Hola, esta es una transmisión más de la clase Nuevos Creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Vamos a dar inicio con una oración. Padre, te damos gracias porque nos permites tomar este tiempo de estudio y queremos pedirte tu dirección para que podamos aprender algo más acerca de ti, del amor tuyo, de tu Hijo Jesús, el Señor Jesús, y de las bendiciones que tú nos provees gracias a Él. Te pedimos que nos guíes a lo largo de este estudio y nos permitas fortalecernos con el conocimiento que vamos adquiriendo. Bendícenos en nuestras necesidades con respecto a esta pandemia que se ha presentado en todas partes del mundo, Padre. Fortalece los cuerpos de los que están con enfermedad y ayúdales fortaleciendo su fe en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El material con el que estamos trabajando es el manual Nueva Vida en Cristo, volumen 1, Pasos Básicos de la Vida Cristiana. Lo podemos conseguir el material en la dirección de nuevavidaencristo.org o New Life Discipleship. El nombre del material está aquí abajo para que lo puedan consultar. El tema de hoy, o el paso de hoy, es el 3, victorioso. Y en nuestro manual vamos a consultar las preguntas que se nos presentan. Primero hay 3 declaraciones que vamos a contestar con falso o verdadero. Dice, si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Lo que entendemos aquí es que inevitablemente, la declaración inevitablemente no, la vamos a contestar aquí falsa, porque gracias a nuestro Dios, podemos salir victoriosos, como aquí lo vemos en el dibujito. Vamos a poder salir victoriosos gracias a Dios. Entonces, la respuesta sería falsa. Dice, si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. La respuesta es correcta, eso es verdadero. Sí, Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados después de haber pecado. Y la tercera dice, tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Enemigos espirituales que nos tientan, yo diría condiciones espirituales que nos tientan. Yo ahí de cualquier forma le pondría aquí verdadera. Entonces vámonos a nuestro primer subtema. En nuestro primer subtema estamos aquí entendiendo que hay lucha, dice, hay lucha. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta, según Santiago 1:13. Y vamos a ir a la presentación para ir leyendo el texto. Lo que voy a pedirles que hagamos es leer a partir del versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo que vamos a encontrar en este texto es como el proceso de la tentación, por lo que no es responsabilidad de Dios. El siguiente versículo dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces aquí ya encontramos la respuesta a nuestra declaración ahí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Concupiscencias son como pasiones o deseos de lo profundo del corazón. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vamos a concluir con lo que acabamos de leer, que en realidad Dios no es el responsable de nuestra tentación. Entonces,
aquí vamos a ver quiénes son nuestros enemigos espirituales. Según el pasaje de Santiago 4:4, que también vamos a ir leyendo en nuestra presentación, vamos a encontrar cuáles son nuestros enemigos espirituales. O si dice ahí, vamos a tomar desde el versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones? Aquí resaltamos este hecho de las pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora sí el texto dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si ustedes se fijaron, todos los textos anteriores hablan de anhelos materiales o anhelos que quieren tener, querer tener. Entonces ese hecho de querer tener, codiciar y envidiar y desear, todo tiene que ver con el mundo. Y habla de los deleites. Entonces todo habla del mundo, de cuestiones de sensaciones, de gustos, de pasiones, de deseos. Entonces a eso todo se le consideraría amistad con el mundo, sentirse como que llevarse bien con las cosas del mundo, que son las que persigue el mundo. Entonces aquí en este versículo que nos está especificando, habla de la enemistad contra Dios. Si queremos estar bien con el mundo y estar acorde con el mundo, pues lógico que no vamos a poder estar bien con Dios. Entonces esa sería la respuesta en el manual. ¿Cuál sería nuestro primer enemigo? Pues ahora sí que le pondríamos aquí querer amistad con el mundo. Yo más o menos daría esto. Esta sería nuestra primera. Querer amistad con el mundo, estar bien con el mundo, ¿no? Según Gálatas 5, del 16 al 17, ese es el siguiente pasaje. Vamos a revisarlo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que me gustó de este texto que estamos viendo es que el hecho de que el deseo de la carne está en contraposición con el Espíritu, es algo que el Espíritu nos está dando una bendición, porque el hecho de que Él mismo está en contraposición de la carne ayuda a que no hagamos lo que queramos de nuestras pasiones carnales. Ese es algo que yo pude notar en este pasaje y es una bendición, que gracias a que el Espíritu está en contra, por lo mismo no nos va a dejar desbordarnos en nuestras pasiones, y eso es algo muy bueno. Y entonces vamos a ver que el deseo de la carne vienen a ser entonces como las cosas que todavía existen en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Eso es lo que vamos a entender en este pasaje. Vamos entonces a responder aquí en nuestra segunda línea. Como dice, deseos en la carne, pasiones de la carne, sí, así le podríamos poner aquí, ¿verdad? Ok, según el versículo, el pasaje de primera de Pedro 5:8 es otro de nuestros enemigos que vamos a ver. Vamos a nuestra presentación para checar el pasaje. Ok, entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
En este pasaje se nos pide ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo sería en todo caso nuestro siguiente enemigo, está como un rugiente queriendo, buscando a quien devorar. Algo que me llamó mucho la atención de estos 3 pasajes, y pues ahora sí que déjenme más o menos verlos aquí en contexto. ¿Qué le vamos a poner ahí a la tercera pregunta? Le vamos a poner aquí el diablo. Lo que me llamó la atención de estos 3 pasajes que los mencionó como que nuestros enemigos espirituales, me di cuenta de que todos tienen que ver con nuestras pasiones de tipo corporal. Por ejemplo, codicia, envidia, en la primera parte de Santiago, luego después en Gálatas, menciona los deseos de la carne, pero ese pasaje, el contexto de cada uno de estos pasajes no deja de mencionar las relaciones interpersonales, incluyendo desde cuando dice que Dios no tienta. Y esta parte de Pedro habla de sed sobrios y tiene que ver entonces con relaciones interpersonales. Si ustedes recuerdan el pasaje donde habla de sujetarnos unos a otros, en este pasaje último de Pedro, ya lo habíamos revisado en otra ocasión, cuando hablábamos de Jesús como pastor. Eso es lo que me ha llamado la atención en estos 3 pasajes, tienen que ver con eso, y el que más me hizo centrar esta reflexión fue el de Gálatas, porque en el de Gálatas habla de el segundo mandamiento que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las cosas que me está llamando la atención de estos pasajes es que sí son enemigos, tal como dicen el mundo, el amor al mundo, los deseos de nuestra carne. Aún así todos, y nuestro adversario, el diablo, pues nos hace tener pasiones acordes al mundo también, ¿no? Casi en todos ellos tiene que ver con las relaciones interpersonales. En alguna manera nos estamos molestando unos a otros en nuestras acciones de pasiones individuales. Por ejemplo, codiciamos, estamos en incomodidad con el otro. Envidiamos, matamos. Todas estas acciones que propician estas tentaciones que están aquí tienen que ver con alguien más. Y el pasaje que les decía que me conecta mucho con esta idea es el que aparece en Gálatas, porque aparece el segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estamos fallando en el segundo mandamiento con todo este problema de la tentación. Todos los pecados que estamos cometiendo tienen más que ver con nuestras maneras de molestarnos unos a otros en nuestros diferentes diario vivir y cotidiano vivir. Y eso es algo que me llama la atención para observar. En la siguiente pregunta que tenemos ahí para contestar, dice ahí cómo debemos responder a cada enemigo. Yo sigo pensando un poco en la cuestión de espiritual como un elemento externo, pero que realmente no deja de ser externo, sino que está dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, dice que al mundo, que fue nuestro primero que descubrimos acá, que es amistad con el mundo, dice que lo podemos combatir con en el pasaje de Romanos 12:2 aparece la referencia de cómo lo podemos combatir, y vamos a revisarla ahorita. Yo tomé el versículo 1 y sumado al versículo 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y algo que antecede a ese pasaje, miren, presentéis vuestros cuerpos, cosas que tienen que ver con el cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, donde el razonamiento tiene que estar involucrado, presentando nuestros cuerpos, pero que donde esa acción que vamos a ofrecer
tiene que llevar involucrada el razonamiento. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y le queda perfectamente con él. Bueno, la respuesta de cómo podemos combatirlo es no conformándonos a este siglo. Estamos hablando de las cosas del mundo, sino transformándonos o estar transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Se fijaron que aquí también vuelve a resaltar el entendimiento. Por eso hice resaltar el razonamiento allá. El Señor nos ha cambiado nuestra mentalidad. Por lo tanto, al lograr esto, nuestro razonamiento debe ser de alguna manera un freno para nuestras pasiones y emociones mundanas o que se relacionan con el mundo. Eso es algo que nosotros necesitamos considerar. Entonces, renovando nuestro entendimiento, haciéndolo efectivo el entendimiento y renovado ya, transformado, sin tener que quedar bien ni acomodarnos con el mundo, como el mundo es. Entonces, ahí vamos a checar que le pondríamos en esta parte de acá. En Romanos dice que no conformándonos con el mundo, sino transformándonos con el entendimiento renovado. Esa sería la primera que yo pondría aquí. Y luego dice que con relación a la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, según Gálatas 5:16, aquí ya lo habíamos visto en el pasaje anterior, lo volví a colocar aquí en nuestro manual para poderlo consultar otra vez. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para poder combatir los deseos de la carne, es importante andar en el Espíritu. Y eso es algo que está comprobado cuando nosotros se dice, hay un ejemplo muy, muy conocido, donde se dice que es un hombre que tiene dos perros, uno es blanco y otro es negro, y estos perros los hace luchar a uno contra otro y realiza apuestas con ellos. Cuando llega a cierto lugar y realiza una apuesta, él apuesta en algún momento al blanco y él apuesta en algún momento al negro y siempre sale ganando. Y por fin le hacen la pregunta que cómo es eso de que él no le apuesta siempre al mismo, le apuesta a uno en una ocasión. Así la diferencia pues cuando uno le apuesta, cada vez que le apuesta a alguno de ellos sale ganando. Y pues la respuesta de eso es muy sencilla. Dice, cuando yo quiero que gane el blanco, yo alimento al blanco mucho mejor que al otro. Cuando yo quiero que gane el negro, yo alimento al negro. Entonces, este ejemplo lo que nos dice es que pensemos que la vida espiritual es el blanco y que la vida carnal es el negro. Así que si yo quiero que gane el negro, que es lo carnal, pues voy a darle satisfacción al negro y voy a darle alimentación a ese. Pero si yo quiero que gane el espíritu, necesito alimentar y satisfacer al espíritu para que pueda vencer. ¿Se fijaron? Entonces, esa es una de las cosas que necesitamos hacer para poder vencer en la naturaleza pecaminosa. Y algo también que quería que pudiéramos darnos cuenta es que para vencer al mundo tiene que ver con el razonamiento, el entendimiento y la razón. Algo que me fijé yo, que me ocurrió en estos días, es que he tenido que cambiar de computadora y luego me he tenido que regresar a esta otra computadora que tengo ahorita y reinstalé varias cosas en esta computadora y al reinstalarme encontré un juego muy emocionante para mí, es el llamado juego solitario que aparece aquí en la computadora. Y yo me di cuenta y me he dado cuenta que cada vez que veo ese juego me emociona porque uso mucho mi raciocinio.
O sea, mi razonamiento está allí. Y me emociona mucho estar pegadita en el juego porque quiero ganar la partida que me ofrecen para ganar. Y me fijé que cuando juego una quiero otra y luego quiero otra y quiero otra y las voy ganando y las voy eh, anhelando más, anhelando más, anhelando más. Tanto así que puede pasar bastante tiempo y yo pegada allí y me alcancé a dar cuenta. Ahora sí que mi razonamiento me ayudó en que es un juego que me tiene como esclava. Y aunque me tiene feliz, me tiene esclavizada. Y mi razonamiento me dijo que no debo de permitirle que me siga teniendo esclavizada. Entonces, una de las cosas que ya entendiendo en el razonamiento de que no debo permitírselo, pues entonces ya siento como que ya mi entendimiento tiene mi oportunidad de librarme de caer en eso. Y la otra opción fue que lo quité del acceso directo que veo. En cuanto lo veo, pienso que ahí está, lo veo y se me emociona y me dan ganas como antojada de algo. Entonces digo, bueno, ya también lo quité de mi vista y eso es una de las cosas buenas que creo que van a funcionar. No digo que no voy a jugar nunca más ese jueguito, pero voy a tratar de dosificar mis maneras de atracción que tengo hacia él, ¿verdad? Yo digo por la forma esclavizante que tiene. Esa es la clave de lo que estoy reflexionando, la manera esclavizante que tiene eso para mí. Y yo sé que a muchos de nosotros nos llaman y nos esclavizan por otras maneras, pero yo con esos ejemplos que les comparto puedo entender muchas otras sensaciones que nuestro cuerpo tiene que estar combatiendo día a día. Muy bien, entonces ya podemos irnos a la siguiente pregunta, que sería la número 6, al diablo. ¿Cómo lo podemos combatir o responder al diablo? Según en la presentación está Santiago y lo que tengo es Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Este texto me parece también interesante porque está mencionándonos que la manera de poder resistir al diablo tiene que ver con el sometimiento a nuestro Dios. Y entonces podemos lograr que Él huya de nosotros. Y algo que no pude dejar de incluir fue este otro versículo donde dice que hay que acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces debemos tener una iniciativa de alguna manera de notar que estamos lejos de Dios y eso como que nos hace más propensos a ser atacados, en este caso por Satanás. Entonces es importante acercarnos a Él porque al momento de que Él nos acerca, que nos acercamos a Él, Él también se puede acercar con toda la confianza a nosotros porque nos respeta. Si nosotros nos separamos de Dios, nos respeta. Dios tiene esa característica que nos respeta de estar lejos tanto como queramos. Y claro que Él está trabajando con miles de maneras para traernos de vuelta a Él, pero una de las cosas que sí es respetuoso para no hacernos obligar a algo, que Él está paciente y esperando a ver a qué horas queremos volver. Sí, entonces aquí nos habla pues de que pecadores, limpiad las manos y vosotros de la mina purificad vuestros corazones, pero ¿cuál va a ser la clave de poder lograr todo esto? Acercándonos a Dios para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Ok, entonces este pasaje sería estaríamos aquí respondiéndole como mantenernos, resistir al diablo sometidos a Dios o cerca de Dios o acercándonos a Dios, le pondríamos aquí. Ahora, en el siguiente subtema vamos a encontrar que hay victoria gracias a, entonces aquí la primera pregunta dice: ¿quién es mayor que Satanás? Ya sabemos que Satanás es uno de nuestros adversarios. Entonces, en el pasaje de primera de Juan 4:4 estamos encontrando
Vamos a buscarle la cita que tenemos aquí. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Algo que me llamó la atención de este pasaje es que el antecedente que tiene está hablando de los falsos profetas que están dando como una doctrina diferente, y lo mencionábamos en la lección pasada, donde hablábamos de que estaban construyendo sobre el fundamento de Jesucristo más doctrinas, y esas doctrinas eran falsas. Entonces se calificaban como falsos profetas. Y los falsos profetas, lógicamente que son claros que no son de Dios, porque lo que enseñan no es de Dios. Así que Dios no los respalda. Por lo tanto, el que los oye, pues los oye porque coincide con lo que ellos dicen, o piensa como ellos dicen, o está a favor de lo que ellos dicen. Pero en el caso de los que sí son de Dios, aquí por eso hace la referencia de hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Entonces este hecho de haber vencido es haber vencido porque también es una manera de tentación estar agregando otras cosas a la palabra. Y el hecho es que si nosotros nos consideramos ser de Dios, de hecho quienes nos escuchen nuestra doctrina o nuestra forma de predicación, que es acorde a Dios, entonces ellos van a oírnos y nos van a escuchar y van a estar de acuerdo con lo que estamos enseñando. Entonces, algo que nosotros vamos a darnos cuenta es que estando con Dios, estando con Dios, entonces es que podemos vencer, porque Él es mayor que el que está en el mundo. Eso es lo que le vamos a poner aquí en el manual. ¿Quién es el que el mayor? El que está en el mundo, ya sabemos que el que está en el mundo es Satanás, pero si nosotros somos de Dios, gracias a eso nosotros hemos vencido, porque es mayor. Cualquier situación se puede vencer porque Él es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Tuve otra incidencia en esta semana en la que vinieron unos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a revisar mi conexiones relacionadas con mi casa, y hablábamos de cómo era muy buenas cosas que veíamos que como presidente, nuestro presidente a nivel en el país, del país, estaba realizando, y que pues de pronto, entre la confusión de si era nuestro gobernador del que hablábamos o si era nuestro presidente del que hablábamos, el trabajador decía que muy pronto lo iban a matar. Y yo pronto me quedé reflexionando, dije, bueno, si yo creo que mi presidente hace cosas buenas y por eso lo quieren matar, pues entonces yo pensé, yo como ciudadano mexicano que estoy de acuerdo con lo que él hace, pues lo que puedo hacer como cristiana es orar porque Dios lo cuide. Entonces no le entendí muy bien si él hablaba del gobernador, pero cuando ya claro que era del gobernador, que porque andaba en malos pasos, que a él era el que lo estaban queriendo matar, y pues ya entendiendo con eso, yo le dije, bueno, pues en ese caso, pues sí, ya entendí que le pusieron una guardia por ahí, una guardia para que lo esté protegiendo. Pero lo que sí le hice el énfasis con relación a nuestro presidente, que si se trataba de eso, yo hice muy claro la declaración y le dije, yo lo que voy a poder hacer es pedir a Dios por él, para que lo proteja, porque él es más poderoso que todos. Y me dio mucho gusto decirlo en voz alta, y que esa persona pudiera sentir o recibir el testimonio de que mi fe está asegurada en que Dios es más poderoso como para poder proteger a nuestro presidente, con relación a que si alguien lo quiere
dañar porque está dañando su conveniencia con lo que quiere ahora hacer, de que pues ha metido a la cárcel a algunas personas que han hecho fraudes, y esa fue una de las cosas. Entonces me acuerdo de la emoción que tuve de poderle decir, pues yo voy a orar por él porque es mucho más poderoso de Dios que los que quieren atacarlo, así que ese va a ser mi trabajo y lo voy a estar cumpliendo. Ese es mi papel y lo voy a estar, y nosotros, los de la población, lo vamos a estar orando para pedirle a Dios que lo cuiden. Y me llamó la atención entonces aquí, ¿quién es mayor que Satanás? Pues es el mayor que Satanás es nuestro Dios. Nuestro Dios es mucho mayor que Satanás. Y si Él está con nosotros, entonces ahora sí, volviendo al texto de la otra clase, ahora ¿quién contra nosotros? Dice aquí, ¿quién vive en el creyente? En el creyente, o sea, aparte de que somos de Dios, ¿quién vive en el creyente? Según primera los Corintios, este texto lo tenemos también aquí. Dice, bueno, nada más agregué el siguiente, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Está hablando de los falsos profetas. Y luego dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta sería la manera en la que podemos identificar cuando hay falsos profetas, porque el espíritu de error está predicando las cosas que no son de Dios, ni están en la Biblia, ni van acordes a la enseñanza, con falsas doctrinas. Y el que los oye pues se pierde igual que ellos. Pero si nosotros somos de Dios, entonces el que es de Dios también nos va a escuchar y nos va a aceptar nuestras doctrinas, porque somos, tenemos el espíritu de verdad con nosotros. Pero estamos en la cita de primera los Corintios 6:19, pero el antecedente es el 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí lo que me llama la atención es el pecado que se está describiendo, que tiene que ver con el propio cuerpo. Y es lo que estaba reflexionando desde los pasajes anteriores. Estas acciones de la tentación y pecado tienen que ver con nuestros cuerpos y sensaciones y emociones y anhelos corporales, que tienen que ver con nuestro cuerpo, de sentir satisfacción y gusto. Aun cuando, por ejemplo, se trata del juego que yo decía, es una sensación de darle satisfacción a eso como una prioridad, como lo principal que nos esté moviendo en esta vida. Entonces, cuando ya veamos, acá hace la referencia, por lo mismo el texto que sigue, el versículo que sigue, como que le vamos a encontrar un poco de sentido. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces sí me doy cuenta de que este pasaje nos sitúa como que nuestro cuerpo no debe ser tomado a la ligera para darle, ¿cómo dice la expresión? Vuelo a la hilacha, de que nos desbordemos en todas nuestras pasiones, porque nuestro cuerpo ahora pertenece a Dios y quien habita en este cuerpo ahora es el Espíritu de Dios. Él es el que habita, nuestro cuerpo es un templo ahora y el Espíritu de Dios está ahí dentro. Por lo tanto, imagínense que estando ahora en el templo de Getsemaní, en lugar de realizar un culto de adoración para Dios, estuviéramos prestándolo para realizar un certamen de belleza o de Miss Universo, pensando en hombres o mujeres. Entonces, todos ahí felices en las emociones de ver muchachas guapas, hombres galanes y bien formados y atractivos y todo, y haciendo de pasiones y emociones que tienen nada que ver con el hecho de para qué se formó ese lugar, se construyó ese lugar, que es para la alabanza y no glorificación del nombre de Dios. Y imaginemos qué incoherente tiene ese ejemplo que estoy poniendo, pues entonces ha sido incoherente
debiera ser para nosotros prestar nuestro cuerpo para estas pasiones, de tentaciones y pasiones, para que nos tiene mucho sentido y a ver si así ya nos hace un poquito más sentido. ¿Qué dice el versículo 20? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí no dejemos desconectar el cuerpo por un lado y el espíritu por otro. ¿Por qué? ¿Cómo está aquí el pasaje? Los dos son de Dios. Así que necesitamos estar conscientes de que ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos ya completos en espíritu y en cuerpo a Dios. Entonces vámonos a lo que es nuestro manual para responder la parte de esta que dice aquí, ¿quién vive en el creyente? Pues el Espíritu Santo. ¿Y quién nos da la victoria? Según Corintios capítulo 15, ¿quién nos da la victoria? Vamos a buscar el texto. Dice ahí desde el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que quise resaltar en estos tres textos que les estoy colocando aquí es que, volviendo a que la muerte es la que se origina con la presencia del pecado. Entonces, si la muerte ya no tiene el poder que tenía para causar muerte, y por lo mismo la ley era lo que hacía poderoso al pecado, entonces debemos de saber y estar conscientes de que gracias a Jesucristo nosotros podemos vencer todo el pecado. Entonces hay que darle gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nada más para redondar acá, mantenernos firmes, porque a pesar de que nosotros creamos que las cosas que realizamos, hablando de acciones en contexto, que en este caso, déjenme ver, de hecho habla de la resurrección de los muertos. Este texto lo habíamos visto cuando decía que no creían que había resurrección de los muertos. Pero luego el apóstol Pablo hace mención de que vamos a tener una renovación del cuerpo, o lo vamos a tener cuando ya nuestro cuerpo muera, va a haber un nuevo cuerpo incorruptible. Y pues lógicamente la muerte debe de ahora evitada gracias a que ya no tiene el poder el pecado, que era el que había que cumplir la ley, y gracias a que Cristo murió por nosotros, pagó el precio del pecado y por lo tanto ya no estamos sujetos a la ley. Pero vivimos como sujetos a la ley porque gracias a que Cristo nos envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace vivir una vida bajo la ley en cuanto a las acciones que agradan a Dios. Gracias a que el Espíritu nos está, como decíamos en el otro texto, contraponiéndose a nuestra carne, y por lo tanto no nos deja hacer lo que queremos, que nuestra carne quiere hacer. ¿Se fijan cómo no nos dejó solitos a nuestra condición, sino que está acompañándonos y nos está defendiendo y ayudando a poder vencer y a tener una mente renovada y a tener acciones y anhelos diferentes, renovados? Entonces podemos sentirnos con toda la tranquilidad, como acompañados y no abandonados a nuestra suerte, sino que nos dejó con la compañía de
no nos dejó abandonados. Y eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito que podemos entender. Estad entonces firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces lo que podamos predicar y hablar de Él y lo que podamos servirle, nada va a ser en vano, porque aunque parezca que no tenga frutos, el Señor ya ha logrado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo y nos la otorga a nosotros. Vamos adelante. Entonces, el siguiente parte de las preguntas dice, ¿quién? Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Este pasaje también se me hizo muy, muy interesante. Vamos a ir al Salmo 119. En el Salmo 119, el versículo 11, pero tomando el 10, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que me llamó la atención es el corazón. El corazón es el que participa en esta primera manera de poder hacer. ¿Qué hacer para poder vencer? ¿Qué acción nosotros? Involucrar el corazón. Involucrar en el corazón es el que genera el control de mando de nuestra vida. Y habla de que con mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, el desvío de los mandamientos. Entonces, desde antes de el pasaje que nos está pidiendo la lección, dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Entonces, dichos y mandamientos se resume en la palabra de Dios o en la Biblia. Y la respuesta que estaríamos dando a nuestro manual para responder qué debemos hacer, bueno, pues entonces guardar en el corazón la palabra de Dios, retenerla y poderla guardar en el corazón. Acuérdense que es el manual que le daría de normas, el manual de normas de nuestra vida, y si está en el corazón, pues está en el control de mando de nuestra vida, de nuestro ser. Ok, entonces esa sería nuestra parte de la respuesta. Y luego vámonos entonces a Mateo 26, 41, que sería otra respuesta más. Dice, le estoy tomando, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El antecedente de este pasaje es que después de que cenaron el Señor Jesucristo con sus discípulos, salieron al Monte de los Olivos y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Fíjense que nos relaciona como iglesia. Y les dice a sus discípulos que se esperen en un lugar, y él se aparta a otro y se llevó a Pedro, a Juan y Andrés, y les pide que oren ellos. Velad, aquí les dice, velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús sabía que ellos también se iban a enfrentar a una tentación que de hecho a Pedro se la predijo ahí, y sabía que ellos se iban a enfrentar. Entonces también les pide que ellos oren, porque él mismo se retiró a orar. Fue exactamente minutos antes de poder enfrentarse al ser apresado y ser maltratado y llegar por fin a la crucifixión y muerte. Entonces él también les hace saber que ellos necesitan velar y estar en oración, porque sabe lo difícil que es, que si solamente nos queremos confiar a lo humano y a lo carnal para poder vencer, necesitamos que el espíritu sea el que mejor luche o fortalezca, como decíamos, de alimentar más al blanco, a lo espiritual, que al negro, para que éste pueda darnos mayor poder para vencer. Entonces esta es la parte que
que resaltaríamos, velar y orar, sería lo que le vamos a responder acá en el manual. Vámonos al manual. Entonces, ¿cuál sería la segunda cosa aquí? La oración, ¿verdad? El velar o estar atentos en oración. Acá está la palabra y acá está la oración. En el siguiente texto de Proverbios 4 del 14 al 15, estamos revisando lo siguiente. Dice, vamos a la presentación. Esto es Proverbios. Dicen, no entres por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Lo que encontré en este texto se me hizo un poquito interesante. Fíjense bien. Estamos hablando de guardar la palabra y orar. Y en este pasaje estamos encontrando de estar en convivencia con los impíos. Porque está hablando de entrar a la vereda de los impíos. Y lo que vamos a ver ahorita a continuación es como una forma que se me ocurrió que estaba queriendo decir. Y quizá ustedes coincidan conmigo. No entres por la vereda de los impíos. Imaginémonos este ejemplo que tengo aquí. La vereda de los impíos es esta línea en rojo porque pensé que por ser de rojo está camino a muerte o algo así. Y la puse así como muy anchita porque vemos que es como el camino ancho o la puerta ancha y el camino ancho y espacioso por donde van la vereda de los impíos. Entonces este pasaje del capítulo 4, 14 y 15 nos dice no entres a esa vereda. Entonces nos pide que evitemos el atraernos a entrar por ahí, a entrar y empezar a convivir ahí con ellos. Esa es la primera cosa. Y luego la siguiente parte dice, ni vayáis por el camino de los malos. Entonces aquí ya lo representa como camino de los malos. Bueno, sigue siendo el camino, dice vayáis, es decir, ir en la compañía en algo progresivo, en algo que dure más tiempo. Entrar nada más, vamos, al que entra y sale nomás como para asomarse, es una acción diferente, pero esta como para algo continuo, ni vayas en algo que mantengas ahí la estancia, ¿verdad? Entonces te pide que no hagas eso. Y luego acá dice, déjala, ¿sí? Déjala, no pases por ella. Entonces estoy imaginando que si llegaste a andar adentro, que no solo te arrimaste o te metiste a entrar y te mantuviste ahí, lo que te pide es deja la vereda. Ahora habla de la vereda, de los impíos, déjala. Entonces está pidiéndote abandonar esa convivencia, abandona esa convivencia. Y luego dice, no pases por ella. Esa parte la separé. Déjala, no pases por ella. La separé de esta manera. Ok, de esta manera. No pases como si estuvieras afuera y la cruzaras. Aunque no quiero dejar pasar el hecho de que está en una frase continuada. Entonces, si está en una frase continuada, déjala, no pases por ella. Estoy empezando a reflexionar, o ya me cayó el 20, de que está hablando de que no te mantengas en continua. No te mantengas en continua permanencia dentro de esa vereda. Esa es la parte que me da. Y la otra parte que, esta última que me está faltando, dice, apártate de ella, pasa. Es como si fuera el caso de que vamos a pensar que ya te apartaste, ya te pasaste fuera. Ahora apártate de ella, o sea que no sigas como en paralelo con ellos. Como si estuvieras disfrutando ver lo que ellos están haciendo, aunque no estás en medio de ellos, pero estás disfrutando a ver lo que están haciendo. Entonces mejor apártate de ella y dirígete a tu camino por otro sendero ya. Olvídalo, ignóralos, quítalos de tu atención
pero por lo menos yo siento que como si se lo representa como si fueran etapas, pero en conclusión, lo que me estoy fijando en conclusión es que tiene que ver con la convivencia de los impíos. Y esta sería para mí la respuesta que te tendríamos que colocar aquí en el pasaje de Proverbios. La compañía con los maridos. Entonces es importante la sana compañía. Le pondría yo aquí la sana compañía. Sí, esa sería para mí la respuesta aquí. Ok, vámonos adelante. Este es segunda Timoteo, la siguiente, segunda Timoteo 2:22. Ok, esto nos dice 2:22. Lo que pasa con este texto que les estoy mostrando es que busqué algunos pasajes, versículos clave que me dieran antecedente para llegar al 22 y empecé con el versículo 15. Dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego el 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora sí ya el 22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Lo que encontré en contexto en este pasaje del versículo 22 es que habla de la manera en la que usamos la palabra de Dios. La manera en la que usamos la palabra de Dios, por eso inicia con procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué ver, que usa bien la palabra de verdad. Y luego habla, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que estaba viendo es que una de las cosas que le dice que no se metan a discusión, y algo que más está pidiéndole es que si Timoteo como joven va a necesitar encargar a hombres adecuados, idóneos, para que enseñen a otros acerca pues de la palabra y de las doctrinas, que se dé cuenta de que el hecho de que algo importante que debe tomar en cuenta es de que no se debe usar la palabra para estar en contiendas y en estar en debates con otras personas, porque no les estamos compartiendo una verdad, sino en realidad lo que estamos haciendo con ellos es tratar de ganarles y tratar de vencerlos. Y entonces eso lo más que hace es que pues no va a llevar a que las personas quieran buscar a Dios o quieran agradar a Dios. Entonces no se recomienda que sea de esa manera. Entonces una de las cosas que me llamó la atención es cómo este pasaje de huye también de las pasiones juveniles está dentro de esa hecha de las contiendas entre palabras y usar la Biblia para debatir y para pelear y para combatir ahí. Lo que encontré con esta frase es que como jóvenes se viven más esas emociones de querer ganar y salir, ganar y ganar y ganar y ganar y ganar los combates, los embates. A cierta edad están siempre queriendo ser los principales en las cosas que se están debatiendo, peleando, discutiendo, y casi el último que quiere dar la palabra. Y es algo que sí encuadra perfectamente en este pasaje, porque si ustedes se fijan, antes habla de la cuestión de palabrerías y
evita las profanas y vanas palabrerías que conducirán más a la impiedad, y usar la palabra de verdad. Vean, todo eso tiene que ver con la palabra, de cómo usar la palabra. Y luego más sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor, como que mantengan mejor una relación agradable con esas personas, una comunión más sana y agradable con personas con las que pudieras estar combatiendo, en lugar de liberarte y darle vuelo ahora sí que a la pasión de ganarles y de vencerlo, porque vean cómo acá vuelve otra vez, desecha las cuestiones necias, las cuestiones tiene que ver como discusiones, necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Mejor dedícate a hablarles de las cosas de fe, de las cosas de amor, de paz, y vas a lograr que se acerquen más a Dios como personas pías, buscando más relacionarse con Dios. Por eso dice que si lo haces al revés, vas a fomentar la impiedad, o en este caso vas a lograr que ellos, con la disposición de acercarse a Dios, quieran y anhelen mantenerse con Dios. Entonces, ¿qué es lo que en resumidas cuentas haríamos, verificaríamos aquí? Vamos a ver el pasaje de nuestro manual. Yo le pondría aquí el hecho de que sana doctrina, y el pasaje donde dice con justicia, fe, estaríamos dándole doctrina pura, para evitar contiendas, y doctrina pura. Y la otra es vida pura, también le pondríamos así. Pero también habla de huir. El hecho de huir va a ser otra de las cosas que vamos a necesitar aquí para poder hacer esto. Huir de eso. Entonces creo que a mí, volviendo con mi pasión por el juego, me hace falta huir de eso. Mejor alejarme de eso para que no me vuelva a dar la tentación. Ok, entonces a continuación vamos a revisar la parte derecha de nuestro manual, que tiene, ¿dónde me fui? Ok, acá, la parte derecha de nuestro manual, que dice aquí, dice todos somos, para profundizar, se me va, para profundizar dice aquí, dice todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay 3 verdades que el pasaje en 1 Corintios 10, 13 nos dice. Ese primero, es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. Segundo, Dios pone límite a las tentaciones, las podemos resistir. Y tercero, dice, ante cada tentación Dios siempre da una salida. Entonces aquí, qué emoción, dice este personaje. ¿Habrá libertad para mí? Entonces aquí depende de ti meditar en estas verdades y creerlas. Vamos a necesitar revisar el pasaje para poderles dar sentido. Primero dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces esa es la primera cosa que dice, que esta es algo normal. Todos vamos a pasar por esas tentaciones como personas humanas. Ok, pero, aquí viene el pero. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces esto es una de las promesas que necesitamos creer, que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, de manera que luego explotemos o salgamos destruidos. Esa sería la segunda. Y la tercera, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Si ya quedamos adentro,
de esa tentación, también de alguna forma nos podrá ayudar a salir para que la podamos soportar. Eso es algo que es importante. Y es importante creerla para poder hacerse propiedad en nuestra propia persona. Ok, vamos a seguir adelante con la parte de abajo. Dice, para reafirmar. El cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales. Puede recordar un caso reciente en el que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios. Pues yo les quería contar uno sencillo, diría lo más reciente que pueden. Pues yo sé que hay muchos, pero el que más reciente y relacionado con la historia que les vengo contando de la computadora. Ahora que restauré toda la computadora y resultó que me entero que uno de los programas que yo estaba usando era un programa pirata, porque tenía una clave automática que le llaman mini key o algo así en inglés, que hacía que pareciera que sí tenía yo la clave para usar ese programa. Y resultó que lo único que hacía era confundir al vigilante o al programa que detecta los fraudes, y lo confundía para que se pudiera reconocer como válido. Y híjole, cuando me entero, porque ya acostumbrada a usarlo, y de hecho era parte de los que yo he estado usando aquí en la computadora, con ustedes, de hecho, pues me estoy enterando pues que es pirata y que yo estoy siendo pirata, pues en eso, anomalías. Cuando me entero, me decidí a que lo seguía escuchando, o sea, ya sabiéndolo, lo sigo usando, esa es la tentación, porque está más fácil, porque lo voy a, ya lo conozco, ya está, y con todo es más fácil, lo estoy haciendo el trabajo de mis clases y todo eso. Y ahí fue la tentación. Pero me decidí a que no. Si no tengo, pues ni modo, lo voy a tener que desinstalar, y al desinstalarlo voy a tener que deshacerme de él y de todas las copias que tengo en todas las aplicaciones y todo lo que tengo. Y esa pues ahora sí que fue una decisión que no me fue fácil, pero para hacérselas ya completa, mi hermano mayor, que es bueno en las cuestiones de computadora, me dio el tips de que hay un programa semejante que se puede bajar de internet y es gratis, y pues he estado aprendiendo a manejarlo. Ese nuevo que me ha entretenido un poquito más y me ha permitido estar pues ahora sí que si no me quedé con las manos vacías, gracias a Dios hubo otra opción que no estoy faltando en nada, es gratis y lo estoy usando con la misma necesidad y utilidad que tenía el otro. Sí, entonces digo, bueno, es una tentación que había, pero decidí que no. Y pues ahora sí que le batallé un poquito al principio, pero ahorita ya más o menos estoy ayudándome a poderla manejar de manera más ágil. Bueno, vamos adelante. Dice, ay, perdón. Ese es el otro subtema. Vamos a entender cómo combatir, vamos a entender que hay una lucha, cómo podemos lograr la victoria, y ahora sí caemos. Ya caemos en ese pecado. Y aquí dice, según Primera de Juan 1:8, hay creyentes que nunca pecan. Hay creyentes que nunca pecan. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver el texto. Este texto se encuentra en Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces nosotros decimos, no está mal, no, yo no tengo mal, yo soy una persona íntegra, yo soy una persona que todo está bien y que no, yo no hice eso, yo no.
pero pues nos estamos engañando a nosotros mismos porque en realidad sí tenemos pecado. Y de hecho dice, si confesamos, bueno, ese es el siguiente texto, ahorita vamos para allá. Entonces, ¿qué dice aquí? Estamos viendo a nuestro manual. Según hay creyentes que nunca pecan, no es así porque nos estamos engañando, todos tenemos pecado. Dice, al pecar la comunión entre Dios y el creyente se rompe, Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Una de las cosas que va a obstruir que Dios conceda nuestras peticiones va a ser que estamos en una comunión rota delante de Dios, como teléfono descompuesto o algo así, ¿no? Entonces necesitamos tener rápidamente, buscar a Dios y reconciliarnos con Él. En el siguiente dice, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Ahora sí, es el versículo que ya habíamos avanzado acá, que es el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces en nuestro manual le vamos a colocar que debemos confesar nuestros pecados. Pero, ahora sí que viene el pero, dice, ¿cómo debe ser la confesión? Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. Primero, ser sincero. Estar arrepentido no desear no volver a cometer ese pecado. Ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. Hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo, de lo contrario estoy expuesto a caer en más pecado. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Y luego, aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Algo que es muy común es que nosotros somos como más justos según nuestra propia reflexión de pensamiento, que Dios, por lo mismo, nuestra cabeza está dándole vueltas al mismo pecado, aunque ya se lo exhibimos a Dios. Y una de las cosas que yo he tenido que hacer es que en mi misma lista de oración, estarle pidiendo a Dios que me ayude a perdonarme a mí misma, yo también, para que no sea yo más justa según mis ojos, que no me quiera perdonar a mí misma. Entonces eso me ha traído más tranquilidad y sí es cierto que Dios me ha ayudado a poder cambiar mi forma de estar recriminándome a mí misma en las cosas que voy haciendo. Y según Juan 1:9, que es el mismo texto que tenemos, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? De hecho es la segunda parte que tenemos aquí en el texto. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa sería la primera, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la segunda, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en las líneas que vamos a tener aquí sería, es justo para perdonar nuestros pecados, si lo confieso, y limpiarnos de toda maldad. Ok, aquí nos pide resumir. Para resumir, tenemos quiénes son nuestros enemigos espirituales. Decíamos, nuestros enemigos es el mundo y decíamos que es los deseos de nuestra carne y el diablo. Por lo menos esos tres vimos. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? Decíamos que es la palabra de Dios, es la oración, la compañía sana, yo le pondría así, compañía sana, y huir de la tentación, huir de la tentación. Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar con arrepentimiento y pedir el perdón. Confesar los pecados y pedir el perdón. ¿Vamos bien? Ok, en la última parte, en la parte de acá, de arriba, dice para corregir. ¿A quién debo confesar mi pecado? Es a Dios, según el Salmo 32:5.
que dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, pero hay casos en que eso no basta. Dice aquí, si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarla y pedirle perdón también a ella. Según Santiago 5:16. Esta parte la vamos a encontrar, ya la habíamos revisado en la otra, pero aquí la vamos a volver a revisar. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si yo te ofendí, yo te voy a decir, pues sé que te ofendí. Pero si tú me ofendiste, entonces tú me tienes que venir y decir, sabes que yo sé que yo te ofendí. Y entonces orar unos por otros. Porque pues habla de la sanidad, yo diríamos más que sanidad física, sanidad espiritual, aunque no deja de haber de por medio la posibilidad de que una situación enferme el cuerpo. La Biblia habla de esta forma de sanidad cuando decía al pueblo, si mi pueblo que mi nombre invoca se humillare y volteare, dice, perdonaré su mal y sanaré su tierra. Recuerdo por ahí más o menos el texto. Entonces sí implica la sanidad de manera física, en cuestiones materiales o físicas o de bendiciones que nos da y de bienestar en relaciones. Esa es la parte que sí nos hace necesidad relacionarnos mejor y entonces estar en nuestra condición del cuerpo de una manera más sana. Y aquí habla de la oración eficaz del justo. Puede mucho, nada más entendiendo que la oración eficaz significa orar a quien realmente lo puede y darle oportunidad a que él que realmente lo puede sea el que haga la obra. No que la oración misma haga la obra, o sea, la oración en sí misma no tiene ningún poder ni ninguna cuestión mágica. Entonces, yo quiero, por ejemplo, pedir protección por nuestro presidente, pues yo sé que es Dios el que hace posible que esto suceda y no el orar, la acción misma de la oración. Es algo que necesitamos estar conscientes. Entonces, esa sería la parte importante. Y luego, en la cita de Mateo 5, 23 y 24, también tenemos aquí déjenme ver, la parte de Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presta tu ofrenda. Si fijaron, presenta el mismo caso. Mi hermano tiene algo contra mí. Él me hizo una ofensa a mí y se molestó y me causó una molestia. Él se ofendió por mí, por causa mía. Entonces, está pidiéndome que yo vaya. Y si el otro es algo que va a suceder así. Si yo te ofendí, entonces yo tengo que venir a ti. Pero si yo te ofendí, entonces yo debo venir a ti. Vamos a entender, que no importa quién tuvo la culpa. El problema aquí es que hay una situación que se tiene algo en contra de. Por lo tanto, se pide que dejes eso que estás haciendo para agradar a Dios ahora y vayas y busques, acordándote de ese hecho, vayas y busques, como dice, deja allí tu ofrenda delante del Señor y anda, reconcíliate primero con tu hermano.
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces el hecho de buscar la reconciliación es algo que debe hacerse independientemente de quién fue responsable. Eso es lo que trataba de reflexionar. Que si tú me ofendiste o que si yo te ofendí, el asunto es que hay una situación entre ambos. Hay que reconciliarse entonces para luego venir y ofrecer y agradar a Dios de alguna forma con alguna ofrenda. Entonces aquí, esa es la reflexión que se tiene en este pasaje, en esta parte de aquí. Y luego dice, el apóstol Juan también dice, ¿cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo si estoy mal con mi prójimo a quien sí veo? Ahí es donde habla de que no es coherente que yo diga que amo a Dios si no amo a mis hermanos. Para hacer esta semana pide a Dios en oración por algún compañero, amigo, compañero o vecino suyo que necesite conocer a Jesucristo. Esta semana ore. Volviendo a hacer mención de la reflexión que hacía de último la clase pasada, es que lo de la Gran Comisión no es una ordenanza. Las ordenanzas que ya estamos claros y tenemos claros son el bautismo y la cena del Señor. Y el pasaje de Mateo 28, 19 y 20 está incluyendo el hecho de que deben bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo les presentaba esta declaración como una vía de propagación que el Señor Jesús les estaba dando a sus discípulos, que en realidad la ordenanza es que se bauticen como parte de la ordenanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a raíz de que se bautizan, entonces pertenecen ya a la congregación local. Y en el caso de la cena, que la estableció cuando estaban en el aposento alto, antes de ir al huerto de que veíamos aquí, el huerto de el Monte de los Olivos o el lugar llamado Getsemaní, fue un poquito antes de salir ahí. Entonces otra ordenanza, pero en realidad predicar y predicar el Evangelio a toda criatura y predicar en realidad no es una ordenanza. Entonces yo les hacía ver que más que pensar que es como obligados a hacerlo, yo veo en este pasaje algo más coherente, por amor a nuestros vecinos, amigos, compañeros, es que les podemos predicar más que por una obligación. Porque hasta la fecha todos los estudios que hacemos ya lo que estamos convirtiendo en una ordenanza y en realidad no es una ordenanza. Para que nada más nos quedemos claros con esto, pero sí por amor y por fidelidad al Señor hacemos, pues ahora sí que cumplimos o llevamos a cabo el plan que Él mismo nos indicó, que sería que nosotros fuéramos a ser discípulos. Por eso el orar por un amigo, un compañero, un vecino, también recordemos que nosotros no los vamos a convertir. Lo único que vamos a hacer es predicarles la palabra para que ellos abran su corazón y crean en Jesús, que crean que Dios lo envió para perdonar pecados y sus pecados de esa persona. Entonces, lo que podemos hacer es preparar el corazón de esa persona, pidiéndole a Dios que prepare el corazón de esa persona para que escuche la palabra. Esa es la acción que podemos hacer, pero no irnos al pensamiento de que la acción misma de ir y predicar tiene algo en sí misma como cumplimiento de o quedar bien. Hasta decía que no es como una obra buena, voy a tener tantas almas a las que les predico y como se las voy a ir a exhibir al Señor diciéndole tengo tantas cosas que me vas a contar como buenas. Ahí es donde yo diría que mejor le veamos por otra forma de entendimiento, con entendimiento diferente esa acción de predicar el Evangelio. Dice, ahora memorice los siguientes
15 libros del Nuevo Testamento, repasando los 12 primeros. A ver, entonces la clase pasada habíamos visto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles y luego las cartas de Pablo, Romanos, Primera y Segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Y ahora aquí está pidiéndonos Primera y Segunda los Tesalonicenses, son de Pablo, Primera, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Con esos terminaríamos todo el Nuevo Testamento. Entonces, Primera y Segunda los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Apocalipsis se le llama profético. Y las demás cartas de Pablo se le llaman cartas paulinas. Y las cartas paulinas serían estas de Tesalonicenses, Timoteo, a Tito y a Filemón, hasta ahí. Estas se llaman cartas generales, porque no son específicamente para alguien en particular. Estos son los hebreos, estos son los dispersados, estos son los expatriados, o bueno, no, ahorita no me lo sé muy bien, pero todos tienen una... como decir, un destinatario mucho más amplio que las personas específicas. Ellos son los que escribieron A, por eso tienen su nombre. Y estos otros son los destinatarios. Estos son los destinatarios. Y Apocalipsis el de profecía. Ahora, para memorizar, también es otra tarea. Dice que, para leer, ya habíamos leído los primeros 7 capítulos de Juan en la primera semana, los segundos 7 del 8 al 14, en la segunda y en esta tercera semana los siguientes 7 capítulos, del 15 al 21, en esta semana, uno por día. Pero los textos para memorizar están en Efesios 2, 8 y 9, fue nuestro primer paso, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el pasaje de la semana pasada, que fue el de Juan 10, 27 y 28, si me falla todavía un poquito la memoria, en donde dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las y dice y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sí, ese es más complicadito, todavía no me sale muy bien. Lo voy a leer otra vez para que se mejore. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 y 28. Y el texto para esta semana está en Juan 1, primera de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, llegamos al fin de nuestra lección y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque estamos ya terminando esta siguiente lección número 3 y podemos darnos cuenta de que gracias a ti tenemos la victoria. Aún cuando nos encontremos en medio de una tentación en donde nuestras pasiones y nuestras tendencias a pecar sigan ahí, Padre.
Gracias te damos porque aun cuando está todavía esa parte dentro de nosotros queriéndonos hacer jalar al pecado, tu Espíritu Santo aún está combatiendo esta lucha y nos está ayudando a no llevar a cabo lo que queremos lograr con esas pasiones. Te damos gracias, Padre, porque no nos dejas solos, porque nos tienes con ayuda constante para poder vencer todas las tentaciones. Gracias, Padre, porque nos das la felicidad aunada a esta victoria, porque sabemos que esta es la libertad, Padre, que nos das. Y nos da gozo poder sentirnos libres y victoriosos. Podemos decir, victoria, hemos vencido al mundo gracias a tu Hijo Jesucristo. Padre bendito, ayúdanos a creer en estas verdades y poder apropiarnos de ellas y poder voltear y decir no más. Hasta aquí no más, y la siguiente vez que pudieran creer que ganan terreno, decirle, te equivocas, no lo vas a lograr. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.